Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, que es el cabeza de lista del Partido Nacionalista Vasco por Vizcaya, las próximas elecciones del 26 de junio. Aitor Esteban, Egunon. Egunon. ¿Está usted enfadado con los Cuatro Magníficos? Así les llamó el otro día. Con ellos no estoy enfadado, pero sí estoy enfadado con la desigualdad que se produce en la campaña electoral, ¿no? Porque, bueno, a la postre los medios de comunicación cada vez son más importantes para llegar a la gente y la televisión, desde luego, es fundamental, y estamos viendo que un día tras otro abundan los programas de debate político, ¿no? Y que además estos cuatro partidos además dicen sí, la televisión tiene que ser el medio al que lleguen los debates, pero luego a los que se invita solo a ellos, ¿no? Y ellos no hacen ningún esfuerzo porque los demás podamos tomar parte en esos debates. Entonces, al final, bueno, a través de las televisiones públicas y privadas, y de manera especial de las privadas, pues lo que se da a entender a la ciudadanía es que prácticamente se presentan cuatro partidos y que no hay más, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros necesitamos tener una presencia pues en la calle, porque es que si no es absolutamente imposible. Entonces, ellos juegan con ventaja. Ellos lo saben y tampoco hacen porque a los demás se nos respete y aparezcamos también de la misma manera que ellos en los medios de comunicación. ¿Es un trato injusto? Desde luego. Desde luego. Bueno, pues incluso lo reconoce la Junta Electoral Central en ocasiones, pidiendo a determinados medios que nos den compensación de algún modo, pero las compensaciones nunca valen, ¿no? Porque un minuto de una entrevista comparado con horas y horas de debate electoral que han podido llevar ellos, pues no. Y luego, bueno, dejando más allá esos programas que de pronto que no tienen nada que ver con política, pero que de repente presentan la parte humana del político, ¿no? Y otra vez en casa, pero otra vez los Cuatro Magníficos. Los demás no existimos. ¿Esa es la razón por la que no han podido alcanzar un acuerdo para reducir los gastos electorales? Bueno, una de las razones es que ellos estaban empeñados nosotros desde luego queríamos reducir desde un principio, no había ningún problema. Es más, nosotros somos un partido que paga sus deudas y que es bastante austero y que tira mucho de su militancia para las campañas electorales y para la presencia en la calle, y por lo tanto no teníamos inconveniente en hacer ese esfuerzo. Pero claro, lo que no podía ser es que ellos estaban empeñados en eliminar, por ejemplo, toda la cartelería que en Euskadi hace mucho tiempo, en un acuerdo de Eudel, etcétera, se prohibió, digamos, lo que son farolas y todo eso, pero una presencia, pues no sé, en los medios de transporte, por lo menos que se nos viera que estamos en algún sitio, ¿no? Y claro, ellos querían eliminar eso, pero cuando les hablábamos de televisiones o de los spots o de reducir todas esas cosas, de eso no querían hablar. Es más, ni llegó a estar sobre la mesa porque se negaban a hablar. Entonces, claro, llegar a un acuerdo en ese sentido es muy difícil. Pero luego entre ellos también tenían muchas diferencias, entre los grandes partidos. Unos estaban interesados en unas cosas y otros en otras. Y luego, yo insisto, el Partido Nacionalista Vasco, al presentarse en pocas circunscripciones, tiene un tope de gasto muy limitado. Nosotros, como mucho, no llegamos, pero tenemos 800.000 euros que podemos gastar. Como mucho, si rebasamos eso, el Tribunal de Cuentas pone unas sanciones fortísimas. Estos partidos tienen un tope de gasto de 15 millones. Se gastan 9, 10 millones encima. Bueno, y claro, lo que es la campaña, la estructura de la campaña, lo mismo cuesta para el Partido Popular que para el Partido Nacionalista Vasco. Quiero decir, lo que es el spot, la estructura, los lemas, todo eso, prepararlo, y el costo es lo mismo para unos que para otros. Pero luego el margen que nos queda a los demás es mucho más pequeño. Entonces, claro, decir, quitamos el 50%, claro, eso no es justo. Habría que haber hecho una diferencia, que también les propusimos, entre los que nos presentamos en algunas circunscripciones y en todo el Estado. Se les propuso determinadas fórmulas, varias, y no quisieron entrar. Ustedes no querían una repetición de las elecciones. ¿Por qué? ¿Perciben a su militancia fatigada? ¿Son unas elecciones que les vienen mal ahora? No, yo creo que porque es un fracaso de la política el que se produzcan unas nuevas elecciones, ¿no? Yo creo que hay cierta saturación en el electorado. Es que todas las conversaciones que ha habido para intentar formar gobierno, conversaciones, muchas de ellas paripé también por parte de algunos partidos, pues fíjese, es que han sido retransmitidas, ¿no? Día a día, y al final para nada, ¿no? Hay una sensación de frustración. O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Va a cambiar radicalmente el número de escaños? Yo creo que no, que al final un acuerdo va a ser necesario. Entonces, pues nosotros creíamos que para tener que llegar a acuerdos, mejor antes
que no en unas nuevas elecciones, ¿no? Creo que sería más eficaz, creo que sería mejor, digamos, para el ánimo ciudadano y, desde luego, mejor para el Estado, ¿no? Que podría ponerse a funcionar. Son los cuatro magníficos, utilizando su expresión, responsables en la misma medida, señor Esteban, o ha habido alguno que ha sobreactuado más, que tenía más interés en repetir yo creo que han estado un poco a ver quién lideraba, digamos, su parcela ideológica, por decirlo de alguna manera, más que a formar gobierno, ¿no? Ha habido una pugna evidente, yo creo, entre el PSOE y Ciudadanos por decir yo soy el partido líder del ámbito de la izquierda, pero yo creo que no había un interés por parte del PSOE de que, les dejara pasar, digamos, Podemos, pero de llegar a un acuerdo de gobierno, pues yo no lo veía, sinceramente, y no lo he visto. Pero por parte de Podemos, que desde el primer día le digo que no había tampoco voluntad de llegar a un acuerdo real con el Partido Socialista. Se estaba, por conversaciones que uno tiene, que no vamos a que explicitarlas, pero muy claras desde el principio, y lo que se estaba jugando es a un sorpaso, a un dejar una mala situación o intentar una segunda vuelta. Y Ciudadanos ha jugado a ser la referencia un poquito del otro bloque, y para eso, pues ahí ha estado Rivera. Pues fíjese, yo soy el único que llego a acuerdos y tal. Le daba igual cómo, pero lo que quería era un acuerdo, como fuera, un poquito, pues para convertirse un poco en referencia también en el otro lado. Y a eso han estado jugando, desgraciadamente, pues porque no hay tampoco una costumbre en el Estado de no mayorías y de tener que dejar parte del poder a otros. Usted se queja de que a los pequeños no les sacan, a los pequeños en el Congreso, no les sacan lo suficiente en los medios de comunicación, pero sí hay formaciones que han hecho algo más que sacar la cabeza. Por ejemplo, Compromís tiene una presencia en televisiones españolas bastante frecuente, quizás porque se ha implicado. ¿El PNV se implicará en esta especie de segunda vuelta? ¿Mostrará sus preferencias? Compromís era parte de Podemos, luego se separó, pero se presentó con Podemos. Compromís sí, pero Compromís es lo que también yo, con todo el respeto que tengo al blog y a Baldoví, y además la amistad, pero sí, claro, en televisión también puede salir haciendo el número que hicieron el último día. Aquel acuerdo del Prado que nos mandaron, a mí me llegó al teléfono, no estaba en principio nuestra firma, pero sí es verdad que el único partido al que se lo mandaron, aparte de los de la firma, fue... Pero claro, a mí me llegó aquello del acuerdo del Prado y digo, ¿y esto exactamente qué es y para qué es? Tuve que empezar a llamar, me enteré, y allí no había ni cocina ni nada de nada. Fue un papel genérico que sacaron a última hora, que se veía que no iba a llegar, porque ya estaban las posiciones de los grandes, digamos, muy fijadas. Entonces, sí, claro, yo también podía haber sacado un papel de esos que al final no sirve para nada, o yo qué sé, o nos podíamos haber postulado a la presidencia del gobierno. Pues sí, un espectáculo que hubiera salido en todas las teles, pero que no iba a ninguna parte, ¿no? Entonces hay que salir, pero hay que salir en serio. Y yo creo que es lo que hemos hecho nosotros, una labor en serio. Cuando las cosas iban mal y el Partido Socialista nos pedía, oye, por favor, dar cobertura a todo esto, y oye, pues se sigue avanzando, seguimos discutiendo, a pesar de que a nosotros no nos llegaba contestación. La contestación que nos llegó fue absolutamente decepcionante, y estuvimos hasta el último día esperando que en el debate de investidura hiciera algún gesto, ¿no?, el candidato, y no sucedió. Pero desde luego la cobertura y el animar a que pudiera llegarse a un acuerdo, pues lo estuvimos haciendo. Eso es lo que hay que hacer las cosas en serio, no tanto para televisión. Nosotros, cada cosa que hacíamos, no íbamos y la publicitábamos, íbamos inmediatamente a dar la rueda de prensa. No, hemos estado haciendo determinados movimientos sin decirle nada a nadie, porque es que es así como se acuerda. Ustedes quieren, otra vez, un grupo influyente, porque seguramente el resultado vuelva a ser más o menos igualado si no cambian demasiado las cosas. Sí. ¿Su preferencia es que gane el bloque de izquierdas o el de derechas? No, mire, mi obsesión y mi idea y mi preocupación es que Euskadi esté bien representada. Y yo estoy absolutamente convencido de que si el Partido Nacionalista Vasco no tiene un grupo parlamentario allí, no va a haber una defensa de los temas que en Euskadi pueden interesar, pueden estar al pipil, puede ser un poco la referencia de todos los medios, pero que en España pues no son importantes. Un ejemplo es la siderurgia.
Bueno, a nivel del Estado ni siquiera ha habido, fíjese, en movimientos en Europa por parte del gobierno, ni siquiera lo ha sacado después de la cumbre, a pesar de que se habló puntualmente de ello, lo mencionó el presidente del gobierno, lo hemos tenido que sacar nosotros, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo sé que los temas que nos van a preocupar aquí, si no estamos nosotros para sacarlos, para defenderlos y para negociarlos, pues no van a estar. Y por lo tanto eso es lo que me preocupa, que este país tenga una representación que vele muy de cerca por sus intereses. Les van a decir que tienen que aprender de Euskadi, que en Euskadi hay acuerdos políticos. Bueno, yo creo que en Euskadi hemos demostrado que hemos llegado a acuerdos muy diversos, muy complicados en determinados momentos, dificultosos a veces, ¿no? Pero se ha hecho, y que por lo tanto, bueno, que lo que hay que aprender sobre todo es a saber ceder poder, ¿no? Y ceder poder, claro, supone legitimar también a otros, y eso en Euskadi sí se ha hecho. ¿Temen que la corrupción embarre la campaña, señor Esteban? Pues espero que no, pero desde luego nosotros no tenemos ningún temor a hablar de esos temas. Se lo digo porque ayer entró directamente con las acusaciones entre Maroto, que les dijo que mejor estuvieran callados ustedes en Álava por el caso de Miguel, etcétera, etcétera, la condena de las oficinas de San Antonio. Bueno, yo creo, en primer lugar, que lo que ha demostrado la sentencia en contra de Alonso y de Maroto es que, desde luego, ha habido una mala gestión. Desde luego ha habido una mala gestión. En segundo lugar, decir, pero no hay corrupción, bueno, no lo sabemos. Es decir, esa mala gestión, esa tan evidente mala gestión, tendrá que tener una explicación. Y todavía no hemos oído una explicación. Y, desde luego, yo creo que eso es exigible, porque si no, lo que quiere decir es que son un auténtico desastre como gestores. Luego, además, le pondré en qué dimensión, pero son un auténtico desastre. Entonces, necesito una explicación para que, además, pues los demás podamos pensar que efectivamente detrás de ahí no ha habido nada, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo con que, bueno, pues una disculpa ante esa pues nefasta gestión de los dineros públicos, ¿no? Y luego ha habido una acusación ahí al PNV. Yo, mira, quiero recordarle, el Partido Popular se ha empeñado en implicar a alcaldes del PNV y a cargos públicos del PNV en muchísimos casos. Más de una decena de casos los ha llevado ante los tribunales. Bueno, absolutamente todos han resultado absueltos. Todos han resultado absueltos. Cuando se les ha llevado a ellos han resultado condenados. Y con respecto al caso de Miguel, ¿no? Yo creo que no debería hablar mucho de este tema el señor Maroto, ¿no? En primer lugar, porque hay una diferencia fundamental. La gente que haya tenido una relación con el PNV o que haya sido afiliada del PNV, desde luego se le pidió desde el primer momento la entrega de carnets y la renuncia a sus responsabilidades. Y fíjese que estas personas todavía no están condenadas y vamos a ver qué es lo que sucede con ese caso, ¿no? Bueno, él forma parte de la ejecutiva del Partido Popular, el otro condenado es un ministro y aquí parece que no pasa nada, ¿no? Con lo cual, una diferencia fundamental. Y luego, quisiera decirle también, ¿no? El PP insiste mucho con el caso del Miguel, es el mayor caso de corrupción en Euskadi, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo que quisiera decirle es que el quebranto a las arcas públicas del caso de Miguel, tal y como lo plantea la Fiscalía, es la mitad de la cantidad que ha malversado el señor Maroto en Vitoria. O sea, el mayor caso de corrupción de Euskadi, el quebranto que se hace a las arcas públicas, es la mitad de lo que ha resultado probado que ha sido malversado por parte del señor Maroto y del señor Alonso.